Bienvenidos amigos de Latinoamérica, es hora de empezar el programa de hoy. El tema que conversaremos es la longevidad. Ya lo saben, no se vayan, aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos recordarles a ustedes en casa que sus opiniones y todo lo que quieran compartir con nosotros sobre estos temas lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en nuestro canal en el YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. El tema que vamos a conversar hoy creo que es el anhelo de todos los que somos felices, que es la de vivir mucho tiempo. Claro. A lo largo de la historia, el ser humano ha mostrado un amplio deseo del no querer morir. Siempre está en la búsqueda de alargar la vida. Es más, hay leyendas, hay tradiciones, hay algunas historias folclóricas que nos recuerdan o nos muestran de alguna manera algunas herramientas o una fuente de la juventud eterna o qué sé yo. ¿Qué hablamos cuando la gente quiere hablar de longevidad? ¿A qué se refiere o cuál es la idea general? Bueno, las personas tienen mucho miedo de morir. Ese es un hecho. Quieren vivir muchos años porque tienen miedo a saber qué es lo que pasa después, si es que van a tener vida después, si es que van a descansar o ahí queda todo, ¿no? Hay muchas historias que hablan sobre fuentes de vida, incluso fuentes de juventud, porque muchos quieren ser jóvenes todavía para que su tiempo de vida pueda aplazarse. ¿Qué otras historias o leyendas de repente nos podemos acordar que muestren alguna fórmula secreta o alguna ave, alguna comida o alguna acción que te permita a ti pues, obtener la vida eterna, el ser joven por siempre? ¿Hay o no hay? Hay algo que también, no sé si es un mito, que se dice que muchos hombres o mujeres ya de una edad avanzada tienden a casarse con una mujer o con un joven, con un hombre o una mujer más joven. Lo hacen con el objetivo de que ellos se rejuvenezcan y su vida se extienda un poco más. ¿Esto será un mito o una realidad? Ahora, existen en muchos países, ¿no? Muchos lugares en el mundo, gente que ha vivido mucho tiempo, ¿no? Entonces se crea este mito, esta creencia de que el lugar en donde ellos han vivido, entonces puede tener algún componente que los haga vivir más. Creo que hay un lugar acá cerca, ¿verdad? Sí. Justamente en Ecuador hay una ciudad, Loja, y en esta ciudad hay un pequeño pueblito que se llama Vilcabamba. Allí existe un río, Uchicama, algo así se llama el río, y en este río la población dice que este es el río de la fuente de la vida, porque contiene ciertos minerales que hace que la gente, el tiempo de vida se extienda más. Y de paso, sí, he estado en ese lugar y existe gente de edad muy avanzada y no parece así. O sea, tú has tomado de esa agua de la vida. Sí, he tomado de esa. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Cuántos crees? 120. Pero lo interesante de esto también es que en la actualidad están viviendo muchas personas extranjeras allí. O sea, se ha dado una noticia a nivel mundial y muchas personas quieren ir a vivir a ese lugar. ¿Solo por el agua? Sí, tú encuentras a muchas personas extranjeras. Pero hay que embotellarlo y lo otro. Claro. Bueno, hablando justo de lugares, digamos, entre comillas, milagrosos para prolongar la vida, en el Tíbet hay un árbol que brota una semilla, una baya que se llama la goji en inglés. En términos científicos es Lycium barbarium. Se dice que ese es el antioxidante más fuerte de todos y puede prolongar tu vida hasta 100 años. Y eso es un boom ahora en el mundo, digamos, moderno en el aspecto nutricional. Pero también hay ideas, no vamos a decirle locas, ¿no? Pero hay ideas un poco descabelladas, un poco fuera del marco. Por ejemplo, antes de empezar el programa, comenzábamos con uno de los chicos que está aquí dentro del programa en producción, que hay personas que toman semen con la idea de que eso les va a alargar la vida, porque bueno, el semen es parte de la formación de la vida, ahí da inicio, entonces si yo lo ingiero, en alguna manera voy a alargar mi vida. O también, también hay un mito, o tal vez es verdad, que si te pones el semen del marido en la cara, no te arrugas. No te arrugas porque tiene un montón de proteínas. Hay otros incluso sobre los baños de leche, los baños de manzanilla, los baños de rosas, ¿no? De que también creen de que te rejuvenece la piel y por ende, pues, tu largo de años de vida, o sea, sí, siga creciendo, ¿no? ¿Quién es una persona que puede decir que goza de longevidad? Es una persona
que se ve joven todo el tiempo, que llega a los 100 años, pero a las justas? ¿Cuándo se considera longevidad? Ahora, la longevidad bueno, se determina por muchos factores, ¿no? Uno de ellos es la capacidad que tiene esta persona para desenvolverse en su mayor edad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una abuelita que, comparado, ¿no? Porque, mire, mi mamá es mayor que mi papá. La mamá, mi abuela, por parte de mi mamá, tendría que ser un poco más acabada que la abuela de mi papá, ¿no? Pero es totalmente al revés, ¿no? O sea, ¿en qué se basa eso? ¿La alimentación? ¿Los genes? ¿De dónde viene esto? Hay algo que también, por ejemplo, en cuestión a mi familia, mi bisabuela vivió 115 años. Y lo interesante de esto es que ella, hasta la edad, cuando tenía esos 115 años, ella podía caminar de manera normal. Lúcida. Lúcida, sí. O sea, ella Entonces, ha ido a tomar esa agüita que tú estabas ha ido a promocionando. tomar esa agüita, yo creo, Incluso, porque ha vivido tanto. Muchas de las personas dicen de que personas de que, por ejemplo, tienen hábitos de fumar o del alcohol, se deterioran más rápido, pero sin embargo, tengo un familiar que es mi abuelo, que tiene 76 años y bueno, sí, él acepta que toma y no fuma, pero solo toma alcohol. Pero sin embargo, tú lo ves y él camina, prefiere caminar antes de ir en carro, pero es muy activo. Hay un caso mucho más interesante y extraño, ¿no? Que, bueno, una señora Calmé en Francia vivió hasta los 122 años y medio. Y lo curioso es que ella fumaba hasta los 117. Estaba muy bien de salud. Pero ¿por qué dejó de fumar? Porque sabía que el cigarro la podría dejar ciega y no quería que nadie venga y le prenda el cigarro, por orgullo. Vergüenza, ¿no? También hay un caso muy así controversial. En Reino Unido, una mujer llegó a vivir 130 años. Imagínense, ¿no? 130 años, ahorita, ¿quién no desearía vivir? ¿Pero esa qué cantidad? necesitas No, hacer para vivir pero 130 ese años? es el asunto. ¿Quién quiere vivir 130 años? Imagínate cuál sería el propósito de vivir tanto. ¿Cuántas personas verías partir? ¿Cuántas veces tendrías que pasar por pena? Entonces, si vas a vivir una vida larga, llena de pena, llena de dolor, entonces, ¿cuál sería el chiste o la gracia, verdad, de vivir tanto tiempo? Ahora, el declive en nuestra etapa, ¿no?, de adultez, ¿en qué momento se da? O yo tengo la garantía de que si yo quiero vivir tanto tiempo, o sea, mis capacidades, habilidades, todo va a estar como me gustaría tenerlas, ¿no? ¿De qué me va a servir vivir tanto tiempo si voy a estar conectado a una máquina, ¿no? Ahora, ¿qué Así. hay de ciertos grupos? Porque hasta ahorita hemos conversado, a diferencia de lo que mencionaba Julie, que casos aislados, una persona aquí, otra persona allá. ¿Habrá comunidades, alguna raza o algún grupo en especial que tenga estadísticamente algo que los haga vivir más? Hay un lugar en Estados Unidos llamado Loma Linda, donde los hábitos de vida que ellos tienen son muy buenos, ¿no? Y justamente las personas tratan de vivir sano y se han visto ya casos de que pueden aplazar su largo de vida, ¿no? No sé si podría afirmar que sea por cuestión de raza, pero en el Mediterráneo y en el Japón se encuentran los índices más altos de vida, ¿no? Habría que ver. La gente de Okinawa vive hasta los 100 y tienen un proverbio bien interesante. Dicen, ellos tienen, no recuerdo exactamente en qué isla, pero ellos tienen una roca que tiene una grabación que dice, cuando tengas 80 años todavía eres niño. A los 90 recién estás empezando a vivir. A los 100, cuando los dioses te llaman al descanso, piénsalo. Y si te dicen que te vengas a los 110, puedes considerarlo. O sea, tienen una mentalidad de que vivir largo es una cuestión de consecuencia, de hábitos. Sin embargo, cuando uno es joven no piensa mucho en que quiera vivir mucho, ¿verdad? A veces piensan en vivir la vida solamente. Vivir la vida loca. Pero también algo que hay personas que también se alimentan de la manera adecuada, tal vez hacen actividad física, pero también ¿será que afecta de manera, de alguna manera el clima? O sea, el clima tiene que ver con La zona geográfica con la también, extensión ¿no? de la vida también. Hablemos un poquito de la Biblia, porque creo que en la Biblia se encuentran los ejemplos más alucinantes, más increíbles de longevidad. ¿Qué casos encontramos en la Biblia? Matusalén. Matusalén, El hombre más Matusalén. cuando longevo. mismo Adán. Y se han puesto a pensar, imagínense vivir esos 969 años. ¿Qué harías con 969 años? Hay varios que llegamos a los 15, a los 17 y ya estamos locos ya. Ahora, no sabemos qué hacer con nuestra vida. Cansados viviendo incluso 900 años,
¿En qué etapa de esos 900 años llego a ser joven, adolescente? ¿Es igual que ahora, que voy a tener tanto tiempo para desarrollarme? Claro, esa pregunta nos hacemos los jóvenes, ¿no? Justo le comentaba a un amigo que bueno, que van a, digamos, que van a haber 1000 años en el cielo, después vida eterna. Me decía, vida eterna, qué aburrido vivir toda la vida, me dice, ¿no? ¿Para qué vivir tanto? Qué aburrido vivir toda la vida, mira, que esa frase, vivir Filosofía, toda la vida, o sea, hay que una vivir filosofía. parte de la vida nomás. Tenemos una intervención aquí en Platea, vamos a escuchar a nuestro amigo. Bien, sí, quería preguntar así al panel, ¿quiénes tienen tendencia a vivir más, los hombres o las mujeres? ¿Y por qué? Miren, qué interesante pregunta. ¿Quiénes viven más, los hombres o las mujeres? He visto grandes casos de que los hombres, porque justamente las mujeres, son las mujeres quienes, por ejemplo, dan a luz, hay más desgaste físico. Exacto, dicen que cuando uno da luz pierde como 10 años de vida, ¿no? Así dicen No, de las pero mujeres. hay varios mitos. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿y a quién no le ha pasado en la universidad? Tiene un súper examen, súper tranca, súper difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Amanecidas. Una amanecida. Y en la universidad, las amanecidas son clásicas. El universitario que nunca se ha amanecido es un universitario que de repente no ha disfrutado de la universidad. ¿Verdad? Pero depende siempre, de yo recuerdo organización. en mis primeras amanecidas, y cuando hablaba con mamá, porque ella vivía en otra ciudad, ella agarraba y decía, Calecito, me dice Calecito, ve con cariño, ¿no? Calecito, cuidado con las amanecidas, y cada noche que no duerme son 5 años de vida menos. Y nunca le he tomado en cuenta, pero me he dado cuenta que a mi edad yo lujo mayor de mi edad, y de repente es cierto. ¿Verdad? De repente es cierto que hay actividades que nosotros hacemos diariamente que en vez de mejorar nuestra salud, lo único que hacen es acortar nuestro periodo de vida. Ahora, hay algo interesante que todavía no estamos conversando, pero vamos a sentar a hablar. ¿Qué es lo que está haciendo que las personas vivan menos hoy? Porque si hablamos de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la gente en la Biblia, 900, 800, 700. Ahora, si te llegas a 70, te consideras afortunado. ¿Qué está sucediendo hoy en la actualidad que permite que la gente viva menos? Esta es una pregunta muy importante. Vamos a regresar para seguir conversando sobre ese tema después del corte. No se vayan, esto es Controversia, estamos tratando el tema de la longevidad. Regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando en esta ocasión es la longevidad. Chicos, en el bloque anterior dejamos una pregunta al aire. ¿Qué está haciendo que las personas hoy en día vivamos menos? Hay la estadística de la esperanza de vida cada 10 años, en lugar de subir en varios países, disminuye. Y muchos de nosotros nos consideramos afortunados si llegamos a los 60, a los 70 años. Y es más, algunos de nuestros familiares llegan, pero llegan pues a las justas, ¿no? Puede ser de Enfermos, repente... con falencias. Entonces, ¿qué está sucediendo? Podría ser falta de responsabilidad en el tema de la salud. Falta de interés, ¿no? Como decía acá Sharon, el querer vivir la vida loca, tal vez, ¿no? O sea, bueno, vivo muy bien hasta los 40, 50 años, pero no miden las consecuencias para el futuro. Incluso se ven tipos de enfermedades, ¿no? Porque hay enfermedades que se activan según los genes, otras que te dan por el clima, de pronto te agarra un resfriado, una broncopulmonía, y son cosas que tú no previenes. Ahora también vemos accidentes que pasa y acortan, bueno, son casos excepcionales, ¿no? Y un punto muy importante que se ve hoy en día mucho y muy frecuente realmente es el tema del estrés, ¿no? Que acorta muchas veces la vida de ciertas personas. ¿La gente muere de estrés? Bueno, ¿qué produce el estrés en este caso? ¿No? ¿Qué produce el estrés Porque, para mira, morir? Si nosotros recordamos un poco de lo que es el estrés, hay dentro del plano de psicología, y no vamos a ahondar en eso, pero hay un estrés controlado, un estrés que es de la vida regular, que te permite estar alerta, te activa todo el tiempo, y hay un estrés dañino.
Entonces, el estrés dañino, vamos a ponerlo así para no ponernos muy técnicos, el estrés dañino, ¿será una de las causas por las cuales la gente está viviendo menos? ¿Y por qué es causado el estrés dañino también? Por ejemplo, vemos que en la actualidad el exceso de trabajo, las personas ya no les interesa si llegan a casa, si comen a tiempo, sino que están en el trabajo, ¿no? Todo Mira, gira en pero torno al trabajo. a eso le podemos dar la vuelta, porque hay personas que viven bastante porque se mantienen haciendo cosas. Claro, porque están activas. Es el caso de mi abuelo, por ejemplo. Es un hombre de 86 años que hace ejercicio todos los días y va a trabajar todos los días y no tiene ningún problema de salud. Pero hablemos de lo que es el gran hábito de dormir. De lo que siempre nos recomiendan cuando somos chiquitos, dormir tus 8 horas. Pero a medida que vamos creciendo se va perdiendo. Y recuerdo que un profesor que tenía, que era muy bueno, ¿sí? Me contaba de que solo dormía 4 horas. ¿Por qué? Porque todo el día tenía que hacer diferentes actividades. Tenía que aprovechar muy bien cada minuto, cada segundo, pero dormía poco. ¿Qué tanto influye esto para la Ahora, longevidad? ¿tendrá esto algo que ver con mi creencia, con lo que yo creo? Con mi fe, con mis... Más allá de la fe, o sea, me refiero a que, por ejemplo, yo llego a una edad avanzada, 70 años, pero yo empiezo a creer en mi mente, digo, no, yo estoy bien, soy joven todavía. Recién empecé. Exacto. Segundo Esto tiempo. llegará a influir algo porque Me voy hasta el tiempo yo extra. conozco personas que son ya bien viejitas, podríamos decir, que dicen, no, yo no, que me va a dar un resfriado, yo soy fuerte, ¿no? Y se comportan como fuertes y son fuertes. Pensar de forma optimista, positiva, te ayudará a alargar la vida. Exacto. Hay Claro, algo o también puede ser una cuestión de costumbres, ¿no? Como decíamos, hay algunos lugares, algunos pueblos que se vive muchísimo. Tal vez tienen la costumbre, ¿no? Y por mentalidad positiva de pensar de que, bueno, 100 años no es mucho, o 90 años tampoco lo es, y viven hasta los 110 o 120, o son casos muy aislados, ¿no? Pero tal vez una actitud positiva ante la longevidad puede prolongar tu vida. Miren, y hay algo interesante que hemos mencionado un poquito en el bloque anterior, pero que podemos conversar un poco más, es el hecho de cómo es que muchas personas llegan a cierta edad, ¿verdad? ¿Cómo llegan a los 60? ¿Cómo llegan a los 80? ¿Cómo llegan a los 90? Por ejemplo, el caso de tu abuelo, 85 y bien parado, ¿no? Tranquilo, sin enfermedad, activo. Pero muchos de nosotros, de repente los que están en platea o los que están en casa, tenemos un abuelito que está a los 85, 90 años, pero ya está pues para desarmarse, ¿no? Hay que ayudarlo bastante. Entonces, uno se pone a pensar, si yo voy a vivir hasta esa edad para estar en esta situación, entonces mejor muero joven. Y yo sé que de repente alguna vez hemos escuchado a algunos de nuestros amigos que decir, yo quiero vivir hasta los 40 y muero bonito, muero bello y muero Tranquilo. realizado, ¿no? Y parece que mientras un grupo de personas tratan de alargar su vida, hay otro grupo de personas que se ha conformado con el hecho de que no es necesario vivir tanto tiempo. Tengo un amigo que justamente su abuela tiene ya unos 98 años y está a punto de llegar a los 100 y es el sueño de ella incluso, no, yo voy a seguir viviendo, pero le decimos a veces, pero ¿no tienes miedo a morir? No, no le tengo miedo a morir, decía. Pero ella, por ejemplo, cuando siempre le mandan a hacer sus chequeos, ella está bien, ok, o sea, no tiene nada, ni que el ojo, ni que la cadera, o sea, todo perfecta. Y la familia, aquí también influye mucho lo que es la familia. O sea, ¿cómo tomaría la familia este caso? En el caso de que, por ejemplo, cuando llega una persona ya a una edad avanzada, pero ya no se puede valer por sí misma y necesita de los demás. O sea, ¿viene a ser como una carga para la familia o es algo que ya uno, pues por ser el mismo ser, ¿no? familiar, ya lo hace con amor y todo eso? Ahora, ¿qué hay de este nuevo índice que se está empezando a ya ser casi común de aquellas personas que, bueno, ya no les interesa ni siquiera tener muchos años de vida, ¿no? O sea, ellos dicen, longevidad, ¿para qué? Si ya me aburre, ¿no? O sea, yo puedo disfrutar hasta mis 40, pero de ahí, ¿qué voy a hacer, abuelo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? Mis bisabuelos, la mayoría de ellos, han vivido hasta los 96 o 100 años. E incluso los abuelos los bisabuelos de mi novia, Jimena, también han vivido hasta los 100 o 101 años. ¿Qué pasaría si es que Jimena o yo no deseamos vivir tanto, ¿no? Y estamos de repente condenados a vivir 100 años? ¿Será la longevidad una situación genética que se pasa de generación en generación o tiene que ver algo más con estilo de vida? ¿O será también voluntad de la persona vivir tanto tiempo? De repente no han querido vivir tanto. Ahora, ¿qué tanto influye eso que todos nosotros en el mundo del cristianismo conocemos? ¿Qué tanto influye la voluntad de Dios? ¿No? Porque decimos, bueno, si tiene que morir joven es la voluntad de Dios.
Pero entonces, ¿estoy influyendo yo en algo cuando digo, ah, no, yo quiero vivir más, voy a ponerme a comer puro comida vegetariana, cosas que me digan que voy a vivir más, voy a irme al naturista, que me den muchas cosas? ¿Esto está afectando entonces la voluntad de Dios? O sea, ¿Será que Dios tiene una hora para cada Exacto. uno? Miren, qué interesante lo que estamos conversando. Podemos mover un poco la conversación ahora en el asunto de creencias y de fe, algo que Mauricio empezó a tocar y podríamos conversarlo un poco más. ¿Quiénes viven más? ¿Los que tienen religión? ¿Los que tienen algún tipo de vida espiritual? De repente, los que son políticamente activos. ¿Será que la creencia, la fe, la esperanza son alguno de los componentes que permiten que las personas vivan más? La otra vez estaba justamente leyendo un libro acerca de esto y allí mencionaba que las personas que tienen una religión, una creencia, tienden a hacer de los problemas no algo tan grande, no se frascan tanto como las personas que no tienen una fe a seguir. ¿Por qué? Porque ellos creen que hay un ser superior que puede ser capaz de resolver ese problema. Y de esa forma evitan el estrés, que también es un factor que afecta ahora, o sea, nos acorta la vida en cierta parte. Vamos a esto. ¿Será que Dios alarga la vida de un ser humano cuando uno no cree en él Ahora, o tiene fe en él? justo esta pregunta es muy interesante, ¿no? Movámonos a la Biblia, que es la reseña histórica de nuestro mundo más antiguo y la más fidedigna que tenemos. Y vámonos al punto antes del diluvio, ¿ya? Donde la gente vivía mucho, tenían muchos años para vivir, para disfrutar. Y entonces vemos un incremento de esa palabrita que se dice la maldad, ¿no? Porque la gente antes del diluvio era extremadamente mala, hacía cosas muy malas, ¿no? Entonces llega un momento que Dios dice, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, acá dice, vamos a recortar la edad del hombre a 120 años. Y desde ahí, Dios nunca volvió a recortar más nuestra edad. Entonces, ¿será que nosotros podemos llegar a vivir 120 años Y todos? algo interesante, las actividades que nosotros tenemos que enfrentar en la vida son actividades cortas. Llegas a los 4, kindergarten. Llegas a 6 o 7, primaria. ¿Cuánto dura la primaria? Dependiendo en el país que te encuentres, puede ser hasta los 12 o en algunos otros países hasta los 14, hasta los 15. A los 19, a los 25 años, en promedio, tú terminas todo lo que es estudio, o sea, profesionalmente desarrollado. ¿Por qué no la sociedad tiene actividades que duran más tiempo? ¿Por qué a una mujer que está en los 30, uno diciendo, al menos en algunos países latinoamericanos, tiene 30 años y no se ha casado? Uy, se le va el avión. Se le va la Se le va el avión. Pero si tú piensas, bueno, pero esta chica va a vivir hasta los 100, entonces a los 30 todavía es una adolescente, ¿no? ¿Para qué se va a casar? ¿Para qué tener familia? Tal vez esta prisa en la vida ha cortado la vida, ¿no? También hay una prisa a la muerte, ¿no? Hay una prisa a que la vida sea así de rápida y de repente no se disfruta la vida y el no disfrutar la vida de repente también es muerte. Muchos mueren sin haber vivido. Exacto, ¿verdad? Muchos solamente han mueren sin haber vivido. sobrevivido, que eso es un tema Tenemos muy una especial. intervención aquí en Platea, vamos a escuchar. Bien, dicen que amar alarga la vida, ¿será verdad? Y también la cuestión de perdonar, ¿no? Sentirse bien también alarga la vida. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? En este campo psicológico ya uno muchas veces tiende a lo que no encuentra respuestas. Ah, sí, es psicológico. Al psicólogo. ¿No? Es psicológico. Que lo arregle. Claro. Pero también se ha dado el caso de personas que no son rencorosas, que todo lo perdonan y que tal vez tengan una pareja, aman y mueren a una edad, a una temprana edad. O sea, es algo subjetivo, ¿no? Ahora, Depende. el perdón se dice que es una liberación de muchas cosas, de muchas cargas, ¿no? De repente el perdón te desintoxica, ¿no? Te desintoxica y Libera. te genera vida, ¿no? Miren, hay una enorme tendencia que gracias a Dios está cambiando en la actualidad, que era la de ver al hombre en diferentes áreas. El área de salud, por allá. El área social, por acá. El área física, por allá. El área intelectual, por allá. Sin embargo, hoy en día, al conversar o al hablar temas de salud, no se habla solamente de un estado físico, se habla de una armonía en todas las áreas del ser humano. Siendo así que el concepto de salud se ha ampliado en tanto y ha alcanzado todas estas áreas, ¿será posible que si yo voy en 2 o 3 áreas de estos aspectos, pero fallo en una, acortará mi vida o es necesario que todas mis áreas estén bien para que yo pueda vivir más? Se dice de que una persona es íntegra, ¿no? Y la palabra íntegra implica todas las áreas y los aspectos que tiene un ser humano. He podido escuchar de que, por ejemplo, el desarrollo físico, mental, para muchas personas también el espiritual y el social influye mucho. En el caso, como nos hablaba nuestra amiga de Platea, lo que es el perdonar y el amor está en el hecho social, ¿no? En las personas, si yo me puedo relacionar bien. Eso implica un poco también. Ahora, hay muchas historias de amor, ¿no? Y en cuanto a la vida.
Por ejemplo, existen parejas que son muy, muy unidas. ¿Te acuerdas la imagen de Titanic? Cuando se hunde el... ¿Quién no le ha gustado esa imagen? ¿Verdad? O en esa película de Up, cuando muere la esposa antes y se queda viejito. Exacto. Entonces, podríamos desmentir de repente en alguna manera para algunos que el amor no te alarga la vida, porque también te puede acortar la vida. Entristece, Si todo el ¿no? tiempo andas triste, todo el tiempo andas llorando. Justo a ese punto iba, ¿no? Porque existen parejas en las que hay tanto vínculo, tanto amor, que digamos el esposo tiene una enfermedad terminal y muere a una corta edad, 40, y es tanta la falta que la Que al esposa poco termina yéndose con él. Miren, tenemos que irnos a un corte. En el próximo bloque ya va a estar aquí un doctor. Él nos va a ayudar a entender un poco más acerca de este tema. Ustedes en casa no se vayan, estamos tratando el tema de la longevidad aquí en Controversia. Volvemos después de un corte. Depende de la calidad de vida que tengan, de los factores genéticos, con los que, digamos, la herencia, la familia, todo eso. Base importante, la educación en tu alimentación. Ahí, descansar bien, dormir bien. Creo que son los puntos básicos, los puntos más importantes. O sea, llevar una buena vida. O sea, en pocas palabras, respetarte a ti mismo, porque cuando eres desordenado, es imposible que puedas vivir muchos años. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy es la longevidad. Ya está con nosotros el doctor Felipe Segura, médico patólogo y docente en la Facultad de Salud en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación y gustoso poder estar aquí en Controversia para poder conversar acerca del tema que ustedes han decidido. Bueno, empecemos definiendo algo que de repente para muchos es obvio, pero sería bueno tenerlo claro. ¿Qué es la longevidad? Bueno, longevidad se refiere a cuanto a la duración de la vida. Cuanto más vive una persona, digo que es más longeva. Es lo que podemos definir acerca de longevidad, ¿no? Y hoy en día, ¿la gente vive más, vive menos? Hoy en día la gente vive más. ¿Por qué? Porque si nos comparamos con el año 1900, por ejemplo, en Estados Unidos, un dato, ¿no? La gente, su esperanza de vida era hasta los 40 años. Y antes, inclusive en los siglos anteriores, era menos, ¿no? 36, 40, 45. ¿Por qué ahora la gente vive más? Porque ha mejorado las condiciones de salubridad, ¿no es cierto? Ha mejorado el acceso al agua potable. Los antibióticos, por ejemplo, se descubrieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? La penicilina, antes, ¿cuánta gente moría solo porque nosotros no conocíamos los antibióticos? Entonces, eso, junto con el avance de la ciencia en el cuidado de la salud, ha hecho que la duración de la vida se incremente en todos los países, ¿no? ¿Por qué en alguna medida siempre tenemos la idea de que en lugar de vivir más, tendemos a vivir menos? ¿Es una cuestión cultural, algo que tenga que ver de repente con experiencias pasadas o solamente es falta de información? Bueno, yo creo que si nos comparamos con lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Dice que ahí vivían 900, 800, 700. Entonces ahora tú dices, pues vivimos menos, pues, ¿no? Con las justas algunos llegan a 70, 80, 100, algunos 120. Entonces, claro, si lo ves comparado con esos tiempos, obviamente hemos disminuido. Pero como te he informado, como les estoy comentando, en realidad la esperanza de vida ha aumentado. Si ustedes recuerdan en la historia, la peste negra en la Edad Media, ¿no es cierto?, mató un montón de personas, ¿no es cierto? Ahora esa peste no haría nada, porque contamos con ¿qué? Con antibióticos, que en esa época no se contaban. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra esperanza de vida ha mejorado porque las condiciones de salubridad han mejorado. Recordemos que la salud no es multifactorial, no solo depende de los servicios de salud, sino de mi alimentación, de mi estilo de vida, de mi genética. Hay varios factores que van a afectar mi duración de vida. A eso justo quería preguntarle. Estuve leyendo y dice que los vegetarianos viven 5 años más de la media de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué tan determinante es la alimentación? Me encanta tu pregunta, porque en la misma revista que informa acerca del estilo de vida de los adventistas o de las personas que son vegetarianas,
También está otra investigación del pueblo de Sicilia, donde estas personas sí consumen carne, consumen un poco de vino y sin embargo viven mucho tiempo. O sea, La dieta no mediterránea. podemos, la dieta mediterránea, no podemos reducir a un solo factor la longevidad. También está la gente de Okinawa, que también consume algunos productos. La de Vilcabamba, ¿no? Que se conoce como el Valle de los Viejos. Entonces, recordemos, para la duración de la vida no depende de un solo factor. En este caso, la dieta. Depende de varios factores. La carga genética que ya esa persona tiene, el lugar donde vive, el estilo de vida, si practica ejercicio o no, si es obesa o no. Entonces, eso son factores que van determinando la salud de una persona, ¿no? Porque lo que estamos hablando aquí no es tanto de vivir más solamente por el hecho de vivir, sino vivir con una adecuada calidad de vida. No sé, que ahorita también es un dilema, ¿no? A ver, ¿lo puedo hacer vivir más tiempo a un paciente que está en coma? ¿No es cierto? ¿Le prolongo la vida aunque realmente no esté en contacto con sus familiares o no? O sea, el asunto estamos hablando aquí que supongo de que podamos vivir más tiempo y vivir con nuestras plenas facultades, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta aquí en platea, vamos a escuchar. ¿Cuáles son los grupos de enfermedades que llevan a la muerte a las personas de más edad? Gracias por la pregunta. A las enfermedades podemos dividirlas en dos grandes grupos. Las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles. Las transmisibles son las infecciones, para decirlo en términos más sencillos. Y esos afectan principalmente al grupo de edad, al de menor edad. Los niños, ¿no es cierto?, paran resfriados o se infectan de algo, pero las enfermedades no transmisibles son las que afectan al grupo de mayor edad. Ejemplo, cáncer, diabetes, hipertensión. Esas enfermedades en las que te estoy mencionando son crónicas y afectan desde la juventud hasta la mayor edad. Actualmente, en el Perú y en realidad también en toda América, el grupo de enfermedades no transmisibles está cada vez en aumento. ¿Por qué? Porque, como repito, los antibióticos ya nos han ayudado a controlar ¿qué cosa? Las infecciones. Antes el problema era las infecciones. Ahora cada vez se está retrocediendo un poco y como la gente está viviendo más, también tiene más tiempo para enfermarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tenía un profesor que decía que si al final todos vivimos tiempo, al final todos vamos a morir por cáncer. Él decía sí. No es exactamente cierto, pero conforme avanzamos en edad, nuestro cuerpo se va desgastando también y es más fácil que nosotros tengamos este tipo de enfermedades, ¿no? Yo tenía un profesor que solo quería que la enfermedad del cáncer, por ejemplo, es una enfermedad de viejos, decía. Doctor, si te da joven es porque ya tienes una carga genética muy fuerte, ¿no? Doctor, estamos hablando de las necesidades físicas para vivir mucho tiempo, pero no hemos hablado de las espirituales. ¿Es necesario creer en un poder superior o en un ser superior para vivir más? Te voy a responder con lo que encontraron los investigadores en esas tres poblaciones, una en Pakistán, otra en Ecuador y otra en Georgia, en Rusia. ¿Qué cosas encontraron ellos en común de estas tres poblaciones que tienen una gran cantidad de longevos? Primero encontraron que su dieta era principalmente frutas, legumbres. Segundo, que tenían un estilo de vida rural. O sea, es muy diferente el estilo de vida rural, ¿no es cierto?, que el de la ciudad, ¿no es cierto? El estrés, ellos encontraron que el nivel de estrés era menor. Ahora, esto lo pusieron también, esta información la dieron, pero la pusieron en entredicho, sí, con cuidado, con pinzas. ¿Por qué? Porque la experiencia de estrés es personal, ¿no es cierto? Cada uno responde ante una agresión de una manera diferente. Entonces dijeron, pero bueno, vamos a considerar de que es menor el estrés que ellos tienen. El contacto con la naturaleza que ellos tenían por el ambiente rural también les permitía vivir más. Desde el punto de vista espiritual no fue analizado, pero si queremos verlo desde el punto de vista de estrés, estas personas, los que podríamos decir a priori, las personas que viven en campo rural, ¿no es cierto?, parecen más tranquilas, ¿no? Además, estas personas no consumían alcohol, no consumían café. Eso era algo que también se encontró en esa investigación. Un joven, por ejemplo, que en la actualidad desee ser longevo, ¿puede someterse a algún tratamiento? ¿Qué necesita hacer un joven para llegar a ser longevo? Buena pregunta. La respuesta es, si quieres vivir más, cambia tu estilo de vida.
sea, tengo un estilo de vida saludable. ¿Qué significa eso? Hábitos. Ejercicio, ¿estamos de acuerdo? Nosotros somos sedentarios, comer bien, saludable, ¿no es cierto? No toxinas. Y otra cosa interesante, está súper demostrado, gracias por la pregunta, que comer hipocalóricamente alarga la vida. ¿Y eso en español sería? En español, te voy a decir, el experimento te digo, ¿no? En unas mosquitas, ¿no es cierto? Viven las mosquitas este tiempo de vida. Entonces queremos alargar la vida de las moscas. Y se hicieron diversas experiencias. Al final, ¿cómo se alargó la vida? Muy simple. Se le dio menos cantidad de calorías de lo que digamos el promedio normal. Y eso alargó su vida. Y eso está demostrado no solo con moscas, sino con otros animales. O sea, en otras palabras, tienes que ser flaco. Así. Muy interesante el dato que nos está compartiendo. Hay mucho más que necesitamos conversar sobre el tema, porque realmente no se trata simplemente de llegar a los 100 años, es también cómo se llega a los 100 años. Si vas a llegar conectado a una máquina, yendo a emergencia a cada rato, entonces ¿cuál sería el punto de vivir tanto tiempo? Porque hay que vivir bien y hay que vivir mejor. Con esta parte del tema vamos a regresar después del corte. No se vayan, esto es Controversia, el tema que estamos tratando hoy es la longevidad. Volvemos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy es la longevidad. Está con nosotros nuevamente nuestro invitado, es el doctor Felipe Segura. En el bloque anterior empezamos a conversar cosas bastante interesantes y Julie hablaba, o ella preguntó sobre cómo podemos hacer como jóvenes para lograr la longevidad. Personalmente, pienso que no se trata mucho de vivir 100 años, 120 años, sino es que cómo llego a esos años, ¿verdad? Porque si voy a llegar corriendo emergencias, enfermo, pidiendo medicina, haciéndoles pasar angustia a mis hijos, a mi esposa o a mis familiares, porque cada vez parece que ya me voy, pero todavía ya me voy. Entonces, ¿qué debemos buscar? ¿Debemos buscar en realidad vivir más o vivir mejor? Bueno, ahora hay una especialidad médica que se llama medicina anti-aging, ¿no? Medicina anti-envejecimiento, que justamente lo que está buscando, o el propósito de esta rama de la medicina es hacer que las personas vivan más tiempo, pero con la plena capacidad de todas sus facultades, sean físicas y mentales, ¿no? Es lo que está buscando, y para eso ahora dan, por ejemplo, vitamina D y otras hormonas y otros fármacos para que las personas puedan conservarse más tiempo con su plena facultad de físicas y mentales, ¿no? Doctor, disculpe, ¿el grado de resiliencia que poseen las personas frente a los problemas alargan la vida de esas personas, de los seres humanos? Hay un término que se llama carga alostática. Normalmente nosotros tenemos lo que se llama en medicina homeostasis. La homeostasis son todos los procesos que realiza el cuerpo para regresar a la normalidad una vez que ésta se ha alterado. ¿Estamos de acuerdo? Si no puede regresar a esa normalidad, entonces decimos que estás enfermo, ¿no? Cuando tiene fiebre, el cuerpo agarra y trata de regresar a la temperatura normal. Cuando tú haces ejercicio, sudas, ¿para qué? No para eliminar toxinas, sudas para bajar la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Porque la ha subido. Eso es homeostasis, pero alostasis es que en una situación, viviendo en sociedad, al enfrentar el estrés, el cuerpo hace su homeostasis, pero se estabiliza no en el punto normal, sino en otro punto, pero se estabiliza allí. Y esa carga de estrés se convierte en una carga alostática. Y entonces tu cuerpo, el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, todos responden a ese nuevo punto de equilibrio. Lo que se ha demostrado es que las personas que tienen mucha carga alostática, o sea, mucha carga de estrés, al final viven menos, ¿no?
y eso puede estar en razón a lo que tú has preguntado. Doctor, entonces podríamos decir que existe un determinado tipo de raza que es más propensa a la longevidad, ¿o todas son por igual? Yo no diría que raza, estamos viendo de 3 razas diferentes, como las personas de Georgia, la asiática, ¿no es cierto? La caucásica, de inclusive, Vilcabamba. Entonces, no es tanto la raza. Por favor, recordemos que no le podemos achacar o dar preponderancia a un solo factor. Es multifactorial, ¿no? Genético, estilo de vida, ejercicio. Tenemos una pregunta en platea. Vamos a escuchar. Sí. Bien, doctor, quería preguntarle por qué no podemos encontrar personas con síndrome de Down que son longevas. Gracias, porque las personas con síndrome de Down ellas tienen un defecto genético, ¿no? Tienen la trisomía del par 21, tiene un cromosoma de más, y este cromosoma de más hace en muchas personas Down, no en todas, que ya tengan malformaciones genéticas, ¿no? Que son, por ejemplo, en el corazón la tetralogía de Fallot. Ya tienen un problema allí. Pueden vivir si se le hace una intervención quirúrgica, pero se ha demostrado que las personas con síndrome de Down, a partir de los 30 años o de los 25 en adelante, son más propensas a las infecciones, son más propensas a las neoplasias, porque ya tienen desde el inicio una carga genética mala. Doctor, se dice que es esencial una alimentación vegetariana o saludable, ¿no? Muchas personas creen que eso se encuentra en los supermercados, en las latas, donde dice, bueno, acá hay una conserva de vegetales, ¿no? ¿Es mejor consumir ese tipo de alimentos, aunque dicen que son vegetarianos, o es mejor consumir alimentos silvestres u orgánicos? Hablando ahí sobre eso, ¿qué tanto también afecta los preservantes, aditivos que le echan hoy en día a los productos, no? Bueno, eso lo tendría que hablar un ingeniero de alimentos. Pero lo que yo sí podría decirte es que definitivamente es preferible lo natural. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque en lo natural nosotros no hemos intervenido para darle o mayor sabor, que a veces hacemos algunos aditamentos, o para preservarlos más. Entonces, desde mi punto de vista, lo natural es lo mejor para el ser humano. Ahora, en el caso de la longevidad, lo que hemos demostrado, lo que se ha encontrado es que las personas en ambiente rural son las que viven más, son que justamente las que no tienen acceso a ese supermercado, ¿no? Doctor, entonces, ¿qué tan cerca o cuán relacionadas están estas dos palabras? ¿Ayudar o perjudicar? Porque si bien es cierto, el hombre está jugando a ser Dios, como usted mencionaba, ¿no? Se descubrió la penicilina. Hoy en día, muchas de las enfermedades que eran fuertes ya se las están viendo como curables, ¿no? Entonces, la ciencia está aumentando a tal punto de que prácticamente en un tiempo determinado no existiría ninguna enfermedad. Esto, ¿científicamente ayudaría o perjudicaría a la humanidad tal como va en su actualidad? Esa es una pregunta ética, ¿no? Y en realidad, desde mi punto de vista, yo he sido formado para preservar la vida. Y, o sea, cuanto más viva una persona y viva bien, perfecto. O sea, si pudiera lograr la inmortalidad, un científico, te aseguro que lo haría. Y yo creo que nadie podría mirarlo mal, ¿no es cierto? Ese es mi punto de vista, ¿no? Porque nosotros hemos sido formados, los médicos, para cuidar la salud, para preservar la vida, no tanto para disminuirla. Pero lo que sí queremos es que las personas tengan calidad de vida, no tanto que aumente su número de años, pero como decíamos con Caleb, ¿no? Que esté 2 años en cama. ¿De qué nos sirve? ¿O de qué le sirve a la persona? Hay algo interesante que de repente podríamos recalcar, y es el hecho que si lo vemos desde una perspectiva bíblica, el hombre no fue diseñado para perecer, fue diseñado para vivir eternamente. Y es a causa del pecado que este plan de vida eterna es cortado, es alterado. Sin embargo, las promesas que Dios nos tiene en la Biblia permiten que este origen, este destino del hombre, que es vivir eternamente, hablando de raza, ¿verdad? De la raza humana de vivir eternamente, pues sea repuesto más adelante con la promesa de la segunda venida de Cristo. Hay algo que a mí me llama la atención al investigar esto, ¿no? Y miraba con cierta envidia, voy a confesar. Una tortuga vive 200 años. Una secoya vive 3.500 años. Un árbol. Un animal. Y el hombre vive con la justa 100, 120. A mí me encantaría vivir todo eso porque te imaginas la cantidad de conocimientos, la cantidad de cosas que podría hacer.
Las personas podrían cultivar más el arte, podrían aprender mucho más, las grandes mentes, ¿no? Los científicos podrían hacer más experimentos, o sea, vivir más, pero para producir más me encantaría, ¿no? Yo tengo envidia de la tortuga, de la secoya. Obviamente nunca la ciencia hasta ahorita no lo ha podido lograr, ¿no? Vivir 200 años o 3.500 años, como el caso de este árbol. Creo que es la necesidad de vivir que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Doctor, entonces, si nosotros científicamente hablamos de que queremos alargar la vida y todo esto, entonces, tener un concepto científico acerca de la longevidad sería una forma de prescindir de Dios. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que Dios quiere que vivamos de la mejor manera posible mientras estemos aquí. Y eso significa cuidar mi cuerpo, porque discúlpame que esté hablando de eso, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar nuestro cuerpo. Entonces yo pienso que si yo cuido mi cuerpo, de cualquier manera estoy cumpliendo la voluntad de Dios. A manera de conclusiones, hemos conversado bastante sobre cómo alargar, pero no hemos mencionado cómo acortamos nuestra vida. De repente podríamos mencionar eso para ir cerrando ya el tema de esa. Gracias. La respuesta es estilo de vida, ¿no? Sedentarismo, el estilo de vida occidental, por ejemplo, ¿no? Sedentarismo, obesidad, ¿no es cierto? Consumo de sustancias tóxicas, alcohol, tabaco, ¿no es cierto? Entonces, estos son 3 factores que te estoy diciendo que obviamente acortan la vida de las personas, la vida saludable de las personas. Y sería interesante también mencionar que algo que el estudio que usted mencionó es que este grupo de personas que viven más pues tienen actividades físicas constantes, ¿verdad? O sea, está mostrado. ¿No? En el y rural, aparte que están rodeados de gente amiga, gente que les permite, ¿no?, de alguna manera vivir en comunidad, respetarse, con reglas de urbanidad. Hay una cosa interesante en estas 3 comunidades que las personas son longevas. El anciano es muy bien considerado. Se le considera como modelo de sabiduría y se le pide mucho consejo. En cambio, es todo lo contrario a lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es, si eres joven, saludable, perfecta en forma, ese es el apreciado. En cambio, a los ancianos nosotros generalmente hasta los ponemos en asilos o en casas de que ya no intervenga, ¿no? Entonces la cultura es completamente contraria, ¿no? Muchas gracias por todas estas recomendaciones. Estamos seguros que todos los que queremos vivir bastante tiempo y bien, vamos a seguirle. Estuvo con nosotros el doctor Felipe Segura, aquí en Controversia, conversando sobre la longevidad. Nosotros tenemos que ir cerrando el programa. Sin embargo, antes de terminar, queremos compartir con ustedes un texto bíblico. Deuteronomio 30, 15 y 16, que dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Miren qué interesante, la Biblia nos recuerda que Dios coloca la opción de tener una mejor vida delante nuestra y nos da la respuesta en qué hacer. Escoge la vida, escoge un estilo de vida saludable, estudia tu Biblia y te darás cuenta que la Biblia tiene más que simplemente conceptos religiosos, tiene conceptos muy valiosos que mejorarán tu estilo de vida. Recordemos que también hay un texto que dice, ¿verdad? Amado, yo espero que tengas salud y que seas prosperado, ¿verdad? Entonces la Biblia nos muestra un Dios preocupado por nuestro bienestar, preocupado por nuestra salud. Sería buen momento para empezar a conocerlo y a buscarlo. Queridos amigos, tenemos que terminar el programa aquí. Esto fue Controversia. Antes de despedirnos, recuerden que sus comentarios y sus preguntas, o si quieren contactar a nuestro especialista, pueden hacerlo a través de las redes sociales, ya que nos van a encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en nuestro canal en el YouTube. No hay tiempo para más. Aquí termina Controversia.